Bueno, es momento de abordar el tema principal de esta noche. Hablamos de los tics nerviosos y de los trastornos obsesivos compulsivos. Vamos a conocer más detalles acerca de ellos, por qué se producen. ¿Tienen un origen psiquiátrico o tienen tal vez un origen neurológico? ¿Pueden prevenirse? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Tienen alguna cura? ¿Son peligrosos? Vamos a despejar todas nuestras dudas en los siguientes minutos con nuestros invitados. Es momento de presentárselos esta noche. Nos acompaña el doctor Juan Carlos Durán Quirós, médico neurólogo, neurofisiólogo, expresidente de la Sociedad Boliviana de Neurología, además paz presidente del Congreso Panamericano de Neurología y paz presidente del Congreso de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedad Cerebrovascular. Doctor Durán, bienvenido a Hora 23. Qué gusto contar nuevamente con su presencia. Un placer, Paola. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos esta noche. Y también damos la bienvenida al doctor José Bellot Valverde, médico psiquiatra, magíster en salud pública y docente de pre y posgrado. Doctor Bellot, bienvenido al programa, qué gusto. Gracias, Paola, buenas noches, el gusto es mío. Y bueno, poder compartir el espacio con mi profesor, ¿no? Una eminencia en cuanto a lo que es la fisiología en la universidad y bueno, como neurólogo reconocido. Doctor, buenas noches. No, gracias, doctor. Muy buenas noches. Muy bien, qué lindo contar esta noche entonces con la presencia de ambos y que bueno, podamos fusionar sus conocimientos para orientar a la población y despejar todas las dudas acerca de estas dos patologías. Comencemos hablando de los tics nerviosos. Al parecer es una de las patologías más conocidas, lo decíamos al inicio del programa, pero que muchas personas no comprenden exactamente en qué consisten o tal vez incluso no la consideran una patología o una enfermedad. Doctor Durán, ¿qué son los tics nerviosos y por qué se producen? Creo que una definición simple es la presencia de movimientos involuntarios. Este término es importante, estereotipados, es decir, que siempre van a tener las mismas características, ¿no? Entonces, no puede ser un tic, supongamos que haga así y el siguiente tic así, no. Generalmente es repetitivo, puede cambiar en el tiempo, o sea, tener una especie de grimas así, y con el tiempo puede adquirir otro tipo de tic, como si tuviera acá, o va cambiando, pero siempre tiene esa característica de ser un movimiento siempre repetitivo. Puede ser en las manos, más frecuentemente observado es en la cara, puede ser muy gestual, puede ser leve o muy grosero en sus manifestaciones clínicas, puede tener una frecuencia esporádica de vez en cuando, o puede ser muy frecuente, puede ser espontáneo o provocado ante algún estímulo. Como ve, este problema resulta complejo, es molestoso, y lo interesante es que el niño, generalmente son más en niños, no se percata de eso. ¿Se produce mucho en los niños? Más es en los niños. Veía una información de que afirma de que el 10% de los niños podría tener los tics nerviosos. ¿Es cierto esta cifra? Es verdad, es una cifra alta. Felizmente, es un problema pasajero. Va pasando con el tiempo y un pequeño porcentaje va a mantener y perdurar durante la adolescencia y la vida adulta. ¿Podría convertirse en un problema crónico? Es un problema crónico en un porcentaje. Y alguna vez me pongo a ver en la televisión y resulta que muchos presentadores tienen tics. No me Uno diga. los observa, sí. ¿Nosotros tal vez? No, ustedes. Y es interesante porque están ahí y bueno, hacen un tic repetitivo o hacen permanentemente, su lente está bien, pero comienzan cada cierto tiempo. Entonces, a veces llega a ser natural. Cuando es tan pasajero y tan simple como arreglarme el lente, pues no significa nada, pero es un tic. Muy bien, doctor Bellot, esos tics nerviosos, al escuchar esa palabra tic nervioso, ¿tiene que ver algo con el estrés, con la ansiedad, problema neurológico, un problema de una perturbación psiquiátrica, un mal hábito, una mala costumbre? Sí, en realidad dependerá de la intensidad que tenga el tic, ¿no? Como bien lo mencionaba el doctor, pueden ser tan simples como un acto gestual cada cierto tiempo. Pero pueden existir otros que sí están asociados a una situación de estrés o un componente de ansiedad, como por ejemplo el conocido blefaroespasmo.
¿no? El blefaroespasmo es esa contracción brusca e intensa de los párpados, donde el paciente no parpadea de forma normal, sino que lo hace con bastante intensidad y utilizando todos los músculos alrededor de la cavidad orbitaria, que esto sí tiene un componente ansioso, ¿no? Y bueno, pueden tener algún origen neurológico cuando son tics ya mucho más intensos, que vienen asociados a otras enfermedades, como por ejemplo un síndrome de Gilles de la Tourette, que son son tics mucho más bruscos, más evidentes, asociados a otros componentes más, ¿no? A otros tipos de síntomas. ¿Pueden ser tics vocales, por ejemplo? Exactamente. Precisamente el Gilles de la Tourette tiene estos tics más motores más los vocales. Gritos, que usted por menciona. ejemplo. Sí, Gritos repetitivos. efectivamente, sí. Muy bien. Los tics nerviosos, doctor Durán, ¿se presentan más en hombres o tal vez en mujeres? Usted nos mencionaba que aparecen con mayor frecuencia en los niños, por ejemplo. En los niños, sí. ¿Pero se presenta más en hombres o en Más mujeres? en los niños que en las niñas. Es más frecuente esto y perdura más. ¿Y a qué se debe que sea más frecuente en los varones? Probablemente hay una base genética, una cierta influencia de genes de transmisión sexual, pero no existe todavía nada claro respecto a eso, ¿no? Para nosotros en neurología el TIC representa un desafío diagnóstico porque en ciertas circunstancias puede, o mejor, nos lleva a que hagamos un diagnóstico diferencial con una epilepsia. El diagnóstico diferencial de la diagnóstico epilepsia. Primordialmente. Es diagnóstico diferencial si no es parte de otro problema más serio como son las coreas, es decir, presencia de movimientos anormales que se observan en enfermedades neurodegenerativas como la corea de Huntington. Entonces, si bien la mayoría, pongamos un 95% de estos tics son los benignos, ese 5% es el que obliga al médico, en especial al neuropediatra, a tomar mucha atención. Y ahora con la ayuda de lo que todos tenemos a mano, entonces ya no necesitamos preguntar mucho, sino decirle al papá, páseme lo que usted ha firmado. Y entonces la afirmación viene y uno observa y dice, ah, sí, efectivamente es un tic. Pero vamos a complementar. Todavía tengo una duda, puede ser este problema. Entonces debemos, dentro ya del plan estratégico de diagnóstico, solicitar exámenes pertinentes. ¿Qué tipo de exámenes, por ejemplo? Por ejemplo, si mi diagnóstico diferencial está con una epilepsia, tengo que hacer necesariamente un electroencefalograma. Si estoy pensando que se trata de un problema que podría estarme llevando a algo más serio como un problema de corea inicial, yo tengo que necesariamente hacer una resonancia magnética nuclear. ¿Para qué? Para poder establecer el diagnóstico preciso y el tratamiento más precoz y pertinente posible. ¿Los tics podrían tener, por ejemplo, alguna relación con antecedentes familiares? ¿Podrían ser hereditarios? No mucho, porque lo que observamos es que la mayoría de los niños se presentan con padres normales. No hay, es más que problema hereditario, podríamos decir, es observacional, o sea, si el papá tiene, pero en la mayoría vemos de que los papás sanos acuden muy preocupados porque en el colegio ya le pusieron el apodo al niño. Me imagino. Muy bien, revisemos algunas situaciones que podrían generar tic nervioso, el famoso tic nervioso, doctor Bellot. Efectos secundarios de una cirugía, ¿podría ser? En realidad no. La verdad no encontraría algún tipo de relación entre alguna cirugía y la presencia de los tics, a no ser que tal vez, no sé, alguna secuela neurológica de una cirugía, de una neurocirugía, tal vez podría ser, pero no. La verdad no encuentro. ¿Lesiones cerebrales podrían tener alguna relación con los tics nerviosos? Le quitaremos el apellido nervioso. Muy bien, ¿con los tics? Entonces con los tics, ahí sí entra de que puede ser una infección, una meningitis que nos deje, pero ya un tic de tipo orgánico, ya no el tic clásico donde uno dice, este niño necesita una ayuda psicológica y debe ir al psicólogo. Una parte tiene ese origen, pero entonces cuando nosotros vemos este tipo de tic y encontramos la probabilidad en el interrogatorio, tuvo caída, ha estado sometido a una intoxicación,
ha estado con un traumatismo, ha tenido esto, o sea, cuando vamos encontrando dentro del interrogatorio algún elemento que nos diga esto es de origen secundario, entonces estamos obligados a hacer exámenes pertinentes como la resonancia o tal vez la tomografía, que ya no es un examen ideal. Lo ideal es la resonancia magnética. Muy bien, una vez que se identifica los tics, doctor Bellos, ¿cuáles son los tratamientos que se pueden aplicar? En realidad tendríamos que ver cuál es el origen de los tics, ¿no? Si es alguna alteración, por ejemplo, psiquiátrico. Si es un origen, bueno, en realidad conductual psiquiátrico, no existe un tratamiento farmacológico, es decir, no va a ser necesario. La intervención es más psicoterapéutica. Es decir, tendríamos que ver el origen, es decir, cuál es la causa de ese estado de ansiedad, ¿no? Porque si bien ponemos el término de tic nervioso, lo más apropiado sería un tic asociado a un estado ansioso. Entonces tendríamos que averiguar cuál es la situación que está generando la ansiedad en ese paciente y trabajar ese problema de ansiedad. Puede ser el estrés de pronto académico, ya sea en colegio, la universidad, puede ser el mismo estrés laboral, pueden ser dificultades económicas o incluso la sobrecarga del trabajo de las amas de casa. Una mamá que tiene 4 o 5 niños y que ella debe cuidarla sola porque el papá está trabajando o no existe el papá, también pueden generar un tic nervioso, ¿no? Entonces, en ese caso es la psicoterapia más que todo. Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de los tratamientos de los tics y posteriormente estaremos hablando de los trastornos obsesivos compulsivos. Antes, es momento de conocer las noticias más destacadas de la jornada, junto a Juan Pablo. Justamente cuando faltan segundos para que concluya esta jornada, destacamos los hechos de la misma. La primera, o el primer informe, la tarde de este miércoles fue puesto en libertad Rommel Cardoso, la persona que hizo público el audio en el que la jueza Pacajes admitió que condenó al médico Jerry Fernández siendo inocente en el caso Bebé Alexander. Recordemos que Cardoso permaneció desde el martes por la mañana en celdas policiales a la espera de una audiencia de medidas cautelares por una denuncia interpuesta por Pacajes. Segunda información, un tema que tratamos hace minutos en hora 23, tras realizarse una reunión con los representantes de la Asociación de Pacientes con Cáncer la noche de este miércoles, el gobierno anunció que se hará cargo desde este jueves y por el lapso de un año de los costos del tratamiento en radioterapia de las personas con cáncer en centros privados. También existe el compromiso para facilitar una ambulancia, un equipo médico especializado y la construcción de un albergue. Y la tercera y última, la Corte Internacional de Justicia resolverá en los próximos días si Bolivia y Chile irán a una segunda ronda de alegatos escritos o directamente a la fase oral del juicio por derechos sobre los manantiales del Silala. Este miércoles, por espacio de media hora, los agentes Eduardo Rodríguez de Bolivia y Jimena Fuentes de Chile sostuvieron una reunión con el presidente de la Corte para presentar sus propuestas sobre los próximos pasos procesales. Muy bien, continuamos hablando de los tics, doctor Durán. Cuando el tic tiene un origen neurológico, ¿cuál viene a ser el tratamiento? Tenemos un tratamiento específico, es una sustancia especial que nosotros utilizamos. Bueno, darle el nombre no sé si vale la pena, pero generalmente utilizamos la imipramina, que es un excelente. Lastimosamente, mire, y ese es un reclamo que como médicos hacemos, al ser un medicamento tan económico, pues desapareció del mercado. No ganan mucho, no traen y no podemos tener ese arsenal terapéutico que es muy útil. Entonces sí tenemos, y en el caso específico que es un problema psiquiátrico, pero el síndrome de Gilles de la Tourette tiene también un tratamiento específico, es el haloperidol o los nuevos antipsicóticos que tiene un buen efecto. Y por supuesto la terapia conductual, ¿no? Muy bien, revisábamos algunos tratamientos para los tics, como ser la estimulación cerebral profunda. Este es un tratamiento que corresponde al área de psiquiatría o de neurología. De neurología. ¿En qué consiste cuando se aplica? Cuando se identifica, por ejemplo, por un estudio como es la resonancia magnética funcional, o otro examen mucho más profundo como es la tomografía por emisión de positrones, se identifica una zona
que sería la que está causando y está dentro de los ganglios de la base, entonces lo que se hace es implantar un electrodo por microcirugía. Se implanta un electrodo que va a un estimulador, y ese estimulador, en el momento en el cual está presentándose los tics, se descarga y deja de tener esto. Es una alternativa indudablemente en aquellos casos donde el tic es muy prominente, que ya prácticamente a la persona le deja discapacitada porque es tan frecuente, tan intenso, tan molestoso, que se tiene que tener esa alternativa. Muy bien. Una vez que se aplica el tratamiento y se revierte los tics, doctor Bellot, ¿existe alguna posibilidad de que estos vuelvan a aparecer? En realidad, todo dependerá del caso en particular. Ningún tratamiento en medicina es 100% efectivo o se logra la efectividad en el 100% de los pacientes. Habrán casos de pacientes que sí puedan lograr una mejoría solamente con la terapia cognitivo-conductual, que es un tipo de psicoterapia, o habrán casos, como mencionaba el doctor, mucho más intensos donde la estimulación cerebral profunda sea el tratamiento, porque ya se agotaron todos los tratamientos previos. Pero no podríamos garantizar de que va a haber una mejoría al 100% en estos casos. Muy bien, ¿ustedes quieren realizar algún aporte más? Porque en momentos vamos a comenzar a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos. Es importante que le demos la ayuda, principalmente cuando es un niño, porque el sufrimiento que tiene él con lo que actualmente utilizan ese término, el bullying, baja la autoestima del niño, lo deprime, le lleva a peores momentos, abandono de escuela, bajo rendimiento escolar. Entonces, identificado un tic, por muy leve que sea, es importante darle el máximo apoyo psicológico, apoyo familiar, concientizar a los profesores, a los compañeros a que ese defecto o ese problema que está presentando necesita la ayuda de todos. ¿Doctor Bellot? Bueno, coincido con el doctor. Lo más importante será no dejar pasar estos síntomas que puedan identificar cualquier familiar que esté cerca de los niños o incluso en los adultos, ¿no? Siempre es mejor pecar por exceso que por omisión. Muy bien, gracias entonces por sus recomendaciones y es momento de comenzar a hablar de los trastornos obsesivos compulsivos. Muchas personas, por ejemplo, tienen una exageración en el lavado de las manos, una limpieza excesiva de la casa o retornar al hogar para ver si cerraron bien la puerta, si apagaron, por ejemplo, la llave del gas, o retornar al coche para ver si este está bien cerrado de manera repetitiva. Algunos dicen, tienes ese tic, tienes esa manía, o tal vez estas acciones pueden formar parte de los trastornos obsesivos compulsivos. No lo sé, vamos a justamente despejar todas esas dudas en los siguientes minutos. Es momento de invitarles a que ustedes puedan participar de nuestro cuadro que se encuentra disponible en la página de Facebook, Hora 23, tics nerviosos y trastornos obsesivos compulsivos. Los tics son movimientos involuntarios de rostro, a diferencia de padecer un TOC, que significa tener obsesiones, compulsiones o ambas cosas. Ya hablamos de los tics, es momento de iniciar la entrevista acerca de los TOC, los trastornos obsesivos compulsivos. Recuerde que usted puede enviarnos todas sus dudas, todas sus preguntas a través de este cuadro, tanto relacionado con el tema de los tics nerviosos como de los trastornos obsesivos compulsivos. Doctor Bellot, ¿qué son los TOCs y cuáles son sus características? ¿Cómo se presentan? Bien, el TOC, más conocido como trastorno obsesivo compulsivo, es un trastorno mental que tiene dos componentes fundamentales. Uno, que es la idea obsesiva. ¿Qué es la idea obsesiva? La idea obsesiva es una idea intrusa, involuntaria y que el paciente no puede llegar a controlarla. Dentro de estas ideas obsesivas, las más comunes son las ideas de contaminación, las ideas de comprobación y las de simetría. Existen otras más, pero que no son tan frecuentes. Estas tres son las más frecuentes. ¿Cuál es la característica de estas ideas? Una idea obsesiva de contaminación es una idea que viene de forma espontánea a la mente del paciente, por decirlo de alguna manera, donde cree que cualquier objeto que él vaya a tocar está contaminado con una serie de bacterias, virus y parásitos. El paciente no puede controlar esta idea y esta idea siempre está presente. En el caso de las ideas obsesivas de simetría,
tiene que mantenerse siempre una simetría en todo lo que el paciente vaya a hacer. Es decir, la longitud de mis mangas siempre tiene que estar tiene que ser igual, tiene que ser simétrica. Si yo tengo zapatos que utilizan cordones, tienen que tener la misma longitud en ambos lados, es decir, los ojales de los cordones tienen que estar iguales en ambos lados. O si de pronto yo me voy a peinar con una línea al medio, la línea tiene que estar exactamente al medio. ¿Bien? Esa es la idea de simetría. Y la idea de comprobación es lo que tú, Paula, mencionabas, es de que tiene que comprobar por lo menos unas 5, 10 o 15 veces que la chapa esté cerrada. Pero esto es lo característico. Si el paciente tiene la idea de que se ensució las manos o que ha cerrado mal la puerta o que no hay simetría en la forma de vestir, esto genera un estado de ansiedad, ya sea por la propia idea de que esto está mal o por la necesidad de resistirse o de vencer la idea, porque hablamos de ideas que son intrusas. Entonces el paciente va a generar un estado de ansiedad. Por eso es que el trastorno obsesivo compulsivo, hasta la anterior clasificación de enfermedades mentales, estaba dentro del grupo de trastornos de ansiedad. Pero actualmente, por la importancia que tiene, es un capítulo aparte. Entonces, esta ansiedad generada por estas ideas intrusas tiene que ser combatida de alguna manera. Y son combatidas a través de los actos compulsivos, de ahí el nombre, el trastorno obsesivo compulsivo. El acto compulsivo es un acto que realiza el paciente para tratar de calmar esa ansiedad. Por ejemplo, yo tengo la idea obsesiva de contaminación, he tocado el vaso, pero no sé quién más ha bebido de este vaso. Entonces, tengo las manos al estilo cirujano, voy al baño y tengo que lavarme 5 veces. Pero no estoy seguro que las 5 veces hayan logrado desinfectar mis manos. Entonces lo voy a hacer 10 veces. Si al salir del baño, por accidente, vuelvo a tocar la pared o la chapa de la puerta, estoy dentro del baño, también es contaminado. Entonces tengo que volverme a lavar y lo voy a hacer nuevamente esas 10 veces. Entonces, con todo el tiempo que significa el gasto de agua, el gasto de detergente, etcétera, ¿no? Y esto es bastante limitante porque el paciente no puede ir en contra de estos actos compulsivos, porque si bien en un principio estos actos compulsivos tienden a bajar la ansiedad, con el paso del tiempo ya no lo logran. Entonces ya no se va a lavar 10 veces, se va a lavar 15, se va a lavar 20. Muy bien, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha incluido a los trastornos obsesivos compulsivos entre las 20 primeras enfermedades limitantes. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque si yo soy docente universitario y tengo un TOC, voy a tratar siempre de utilizar la almohadilla y en la pizarra y no limpiar lo que escribí quizá con la mano. Pero en un accidente, por borrarlo rápido, borré la pizarra con la mano. Entonces voy a interrumpir la clase para irme a lavar las manos en el baño de la universidad, perdiendo todo el tiempo de la clase, ¿no? Pongamos otro ejemplo, una ama de casa que tiene que cocinar, pero lavó la olla y no está segura de que la olla esté limpia. Entonces va a utilizar cualquier tipo de detergente, va a utilizar detergente en polvo, utilizará hipoclorito, es decir, lavandina, pero se le va a ir toda la mañana en lavar la olla y no va a ver cuándo llegue a cocinar. Muy bien. El doctor Belloz, el doctor Durán mencionaba que es un trastorno mental, el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Podría tener también algún origen neurológico? Más que neurológico, hablamos de un término más amplio que tiene un origen neurobiológico. Es decir, que paulatinamente todas aquellas enfermedades psiquiátricas que anteriormente se pensaba que eran mágicas, ¿no es cierto, doctor? Sí. El desarrollo de la ciencia ha podido identificar que sí existe una base, es decir, una alteración en alguna parte del cerebro. Tenemos núcleos específicos como por ejemplo el sistema límbico, las amígdalas, que están encargadas de el comportamiento, las reacciones emocionales, afectivas, y es en estas áreas donde se encuentra la alteración neurobiológica. O sea, hay una base que es en el comportamiento del funcionamiento, de la transmisión del impulso. Donde se genera el impulso, va a comunicarse con otra neurona y en esa comunicación es donde hay la falla, porque el neurotransmisor que lleva ese impulso no está en suficiente cantidad, o el receptor donde debería actuar no está bien, o tenemos algunas otras características. Por lo tanto, tiene una base neurobiológica. Sin embargo, sigue siendo de un manejo
estricto por el psiquiatra. Bien, ¿es común recibir en la consulta pacientes que presentan ese trastorno? Sí, pero yo digo, diagnosticado está, por lo tanto le envío, doctor Bellot, por favor, hágase cargo. O sea, es de manejo. Tenemos en la medicina y con la psiquiatría en la actualidad muchas enfermedades, muchas patologías de comunión común, ¿no? Entre el diagnóstico hay una sobreposición neuropsiquiátrica, neurológica, vamos, pero existen unas que son, digamos, exclusivas en neurología y hay otras exclusivas en psiquiatría, y esta es una de ellas, de exclusividad del psiquiatra en el manejo. Podemos identificarlo, pero sería, yo creo, una inconsciencia o entraría en una impericia. ¿Ya? Si yo me pongo a manejar ese caso. Ni siquiera mala práctica ni negligencia, sino impericia, porque no estaría preparado para poder manejar eso. Antes de esa derivación al área de psiquiatría, doctor Durán, ¿usted ha podido identificar que los pacientes que presentan estos trastornos obsesivos compulsivos los presentan con mayor frecuencia a determinada edad, así como sucedía con los tics que se presentan mucho en los niños, por ejemplo? Sí, estos empiezan más en la juventud, ¿no? Y perduran. Es interesante ver cómo de jóvenes ya comienzan a tener. Lo triste es que pasa desapercibido, como no es una presentación aguda, súbita, sino comienzan con que, como el doctor explicaba tan bonito, que uno se deleita. Yo me deleité cuando ha ido poniendo sus ejemplos. Bueno, no va a empezar lavándose 5 veces, empezará lavándose una primera vez, ya luego 2 veces, o comenzará a tener uno de no voy a pisar esta línea, y luego comienza a no pisar todas las líneas. Entonces pasa mucho tiempo antes de que se identifique como una patología. Al principio llega a ser como un rasgo un poco, no utilizaremos obsesivo, sino un poco raro, vaya, que es raro, simplemente. Pero luego entra en la patología y ahí es cuando, diríamos, es no tarde, pero ¿cuánto tiempo perdimos en que ese niño, si nuestros padres fueran observadores, dijeran, caramba, Pedro no es igual a María? ¿Qué pasó? ¿Por qué Pedro no quiere pisar esta línea? Si María siempre pisaba. Como en todo, el diagnóstico temprano es sumamente importante. Muy útil. Por ejemplo, cuando se diagnostica de manera temprana los trastornos obsesivos compulsivos, ¿cuál es la diferencia en el tratamiento y en el éxito de que de esas condiciones se puedan revertir? Fundamental el diagnóstico temprano. Acotando a lo que decía el doctor, el trastorno obsesivo compulsivo generalmente se presenta en adultos jóvenes, entre los 21, 23 o 24 años. ¿Pero qué es esa relación con la edad? Tiene que ver con la maduración de un área del cerebro que en realidad es el lóbulo frontal. Es decir, más específicamente el área prefrontal. Es decir, todo el lóbulo frontal es todo lo que tenemos acá adelante, pero que está dividido en secciones más pequeñas. Y el lóbulo, el área prefrontal es la última área del cerebro que termina de formarse, alrededor precisamente entre los 23 y 25 años. Entonces, una de las teorías, porque no existe una causa bien identificada, sino teorías, habla de que existe un déficit en la formación de esta área del cerebro y por eso es en esta edad, ¿no? Pero si es un diagnóstico pronto, se pueden utilizar una serie de tratamientos que curiosamente coinciden con el tratamiento que mencionaba el doctor Durán para los tics, que son inhibidores de la recaptación de serotonina, o antes conocidos, por ejemplo, la imipramina es un antidepresivo tricíclico, que está conocido como antidepresivo, pero que en realidad tiene un montón de funciones. Y el tratamiento específico para el trastorno obsesivo compulsivo es uno muy similar, que es la clomipramina, que es un antidepresivo tricíclico, pero que tiene una función en especial que va a regular el funcionamiento de un neurotransmisor que se conoce como serotonina. Mientras más pronto se utilice este medicamento y se regulen los niveles de serotonina en esta área específica del cerebro, que es el área prefrontal,
la degeneración, por decirlo de alguna manera, de estas neuronas que controlan estos actos se ve menos afectada. Es decir, mientras más pronto se inicia el tratamiento, esas neuronas van a tener menos déficits funcionales. No hablamos de malformaciones, sino de déficits en su funcionamiento. Muy bien, ¿alguna diferencia entre los tics y los TOC, doctor Durán? Podría ser, por ejemplo, que en el tratamiento los tics pueden revertirse automáticamente, solo, sin ningún tratamiento, o el tratamiento, si es farmacológico, podría ser por un determinado tiempo. En cambio, en el caso de los trastornos obsesivos compulsivos, podría incluso necesitar el paciente un tratamiento que dure toda la vida. Creo que usted ha hecho una afirmación buena, porque efectivamente los tics, una gran parte, se autodisuelven. Otra gran parte se manejan bien con tratamiento farmacológico y una mínima parte puede quedar toda la vida. Es algo contrario a lo que sucede con los TOCs. Queda más decidido, evoluciona más, más difícil de su manejo. Es decir, un tic, es interesante escuchar, es más simple que un TOC. Y un tic es molestoso, se lo ve. Un TOC no. Rara vez usted va a ver a una persona con TOC que en su delante esté haciéndolo. No, es más cauto. Va a ir a hacer. Claro, ingresan, sí, cuando van al consultorio, tocaron, ¿dónde está? Y bueno, lo hacen, tienen que lavarse, o a veces van con su alcohol y desinfectante, después de darle la mano. Pero el tic se lo ve. Entonces el tic es más fácil que el niño, el paciente pueda decir, estoy mal, me voy a... Y le hacemos percibir y el mismo niño o joven comienza a decir, se me está presentando, y comienza a regular. Pero en el TOC no, es algo más profundo. Justamente respecto a eso, doctor Bellodo, ¿los pacientes que tienen trastorno obsesivo compulsivo se dan cuenta de que tienen algún problema? Sí, efectivamente. Estas ideas obsesivas se las denomina egosintónicas. ¿Qué quiere decir egosintónico? Egodistónica. ¿Qué quiere decir? Que el paciente se da cuenta que esto está mal, ¿no? Pero al ser una idea involuntaria, intrusiva, el paciente reconoce lo desproporcionado de esta idea, pero no puede controlar. Sabe que es exagerado, que yo por simplemente el hecho de agarrar el vaso voy a tener una infección. Sabe que esto es ilógico, que es exagerado, pero no puede comprobar, es decir, no puede controlar esa idea. Yo sé que he cerrado la chapa muy bien, le he dado las 3 vueltas, le he dado los 3 golpes a la chapa y sé que está bien cerrada, pero aún así no puedo controlar esa idea y por eso tengo que volver y hacerlo. Otro componente que hace de que esta idea, a pesar de que es reconocida que es ilógica, es ese componente de ansiedad. Voy a tener ansiedad si no lo compruebo, y voy a tener ansiedad si es que trato de luchar contra la propia idea. Revisábamos algunos datos acerca de los trastornos obsesivos compulsivos en distintas fuentes de información y bueno, voy a pedirle que usted pueda despejarnos las dudas que tenemos al respecto. Por ejemplo, se dice que el trastorno obsesivo compulsivo puede tener un efecto muy negativo sobre la interacción del toquiano, que es como se lo llama, con una potencial pareja. O sea, cuando se presenta en ambos sexos, sea en hombre o en mujer, se dice que esas personas podrían tener un matrimonio tardío, podrían tardar más en casarse y la tasa de fertilidad es baja. ¿Esto es cierto, doctor Bellodo? Sí, efectivamente. Dentro de los estudios estadísticos que se han hecho sobre pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, se ve que el mayor porcentaje son personas solteras que en personas casadas, pero haciendo el análisis se ve que no es que el estado civil vaya a influir, sino que las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen mayores dificultades de formar una familia, ¿no? Precisamente por esa limitación en su comportamiento les es difícil mantener una relación de pareja y finalmente formar una familia. Entonces tampoco tienen, es decir, llegan a tener familia, llegan a tener hijos precisamente por lo limitante de esta enfermedad. El otro dato que encontrábamos es de que las personas con trastorno obsesivo o compulsivo comúnmente tienen un nivel educacional e inteligencia superior a la media y son competentes profesionalmente, ¿es cierto? No necesariamente. Dependerá también a qué edad se presentó el trastorno obsesivo compulsivo. Si estamos hablando de que se presentó a los 21 años, no va a poder culminar adecuadamente la carrera universitaria o alguna otra formación profesional que tenga, ¿no? El grado de inteligencia no tiene una relación en particular, ¿no? Pero sí, perdón, el último punto que mencionaba es de...
que tiene un nivel educacional, inteligencia superior a la media y son competentes profesionalmente. Bien, con respecto a la competencia profesional hay que hacer una división, una diferencia muy marcada de lo que es el trastorno obsesivo compulsivo a secas del trastorno de personalidad obsesivo compulsivo. Que eso ya es otro cuadro muy distinto. Habemos personas histriónicas que les gusta llamar la atención, habemos personas narcisistas que creemos que tenemos el ego muy alto y habemos personas obsesivo-compulsivas dentro de los 10 tipos de personalidades que hay. La persona con, valga la redundancia, personalidad obsesiva-compulsiva no tiene las características de un TOC, sino que es una persona que es demasiado detallista, perfeccionista y que esas personas sí son bastante efectivas en cuanto a lo laboral, por ese perfeccionismo que tiene, ¿no? Pero es muy distinto la personalidad obsesivo-compulsiva del trastorno obsesivo-compulsivo. Muy bien, ya para finalizar la entrevista, doctor Durán, vimos que en el tratamiento farmacológico existen algunos medicamentos que se pueden aplicar en común tanto en los tics como en los TOCs, los trastornos obsesivos compulsivos. ¿Estos medicamentos podrían tener algunos efectos secundarios en el paciente? Creo que una respuesta importante es, si yo como una hamburguesa y tiene alguna bacteria, me va a dar un efecto colateral. El excesivo consumo de maní me va a dar un ataque biliar. Entonces, todo lo que entra, y esto es una buena información a nuestros amigos televidentes, y vamos a ver su justificativo, porque cualquier elemento extraño que yo consuma tiene la potencialidad de causarme un efecto colateral. Indudablemente los medicamentos sí. Cuando utilizamos, por ejemplo, la imipramina, tenemos que tener mucha seguridad que su corazón está bien, porque me puede dar taquicardias o arritmias. Tengo que tener cuidado del sobrepeso, porque tienen la tendencia a aumentarnos el apetito. Efectos colaterales, por ejemplo, cuando utilizamos los antipsicóticos, de que me puedan producir movimientos parkinsonianos. Entonces el médico está muy preparado para poder anticiparse a esa probabilidad, utilizar dosis bajas con seguridad, que el paciente sea muy estricto en las dosis que se le da, que avise, que tenga una comunicación con el médico. Doctor, me ha parecido, voy a exagerar, doctor, me ha parecido caspa, tiene que informar. Doctor, me está escociendo, cuidado, una alergia, tiene que informar. Entonces el médico toma inmediatamente un tratamiento para identificar es o no es el efecto colateral. Y esa su pregunta fue muy buena. Muy bien, doctor Juan Carlos Durán Quiroz, médico neurólogo, neurofisiólogo, gracias por la información acerca de las dos patologías que hemos conocido a detalle esta noche. Paola, muchas gracias a usted. Igualmente agradecemos al doctor José Bellot Valverde, médico psiquiatra. Doctor, gracias por toda la orientación. Sin duda, su intervención ha sido muy importante. Gracias, un placer y bueno, presto a colaborar con ustedes para brindar información a la población, que es quien más lo necesita. Muy bien, hasta otra oportunidad para ambos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con la recta final de Hora 23. Espérenos.